Desde el mismo instante en que el juez pronunció las primeras palabras de la audiencia de divorcio, Valeria comprendió que el hombre con quien había compartido 12 años de su vida ya no existía. Frente a ella estaba un desconocido impecablemente vestido con una sonrisa fría y calculadora, dispuesto a destruir hasta el último recuerdo de la mujer que una vez juró amar. Siempre fuiste un error, Caro, dijo Alejandro con una voz tan tranquila que resultaba aún más cruel. Nunca entendí por qué perdí tantos años contigo. Las personas presentes intercambiaron miradas incómodas. Incluso los abogados bajaron la vista por un instante. Valeria no respondió. Había aprendido que algunas personas confundían el silencio con debilidad. Alejandro era una de ellas. Mientras firmaban los primeros documentos, él continuó. Sin mí volverás exactamente al lugar de donde saliste. No olvides que antes de conocerme eras una simple empleada administrativa. Aquellas palabras no solo pretendían humillarla, buscaban borrar toda la historia. Porque nadie mencionaba que cuando Alejandro heredó una pequeña empresa familiar al borde de la quiebra, había sido Valeria quien pasó noches enteras revisando balances, negociando con proveedores y organizando estrategias para evitar la bancarrota. Nadie recordaba que ella había vendido las joyas heredadas de su madre para pagar los salarios durante la peor crisis. Nadie sabía que rechazó una beca internacional para apoyar el sueño empresarial de su esposo. Y sin embargo allí estaba él, comportándose como si todo hubiera sido únicamente mérito suyo. La fortuna favorece a quienes tienen talento, añadió Alejandro mientras acomodaba el costoso reloj suizo sobre la muñeca. Tú solo tuviste suerte de cruzarte conmigo. Valeria levantó lentamente la mirada. Por primera vez en toda la audiencia, sonrió. Aquella sonrisa desconcertó incluso a su propia abogada. No era una sonrisa de derrota. Era la expresión de alguien que acababa de comprender algo profundamente liberador. Ya no tenía nada que perder. Los siguientes meses fueron aún más duros. Alejandro utilizó entrevistas, reuniones sociales y contactos empresariales para construir una narrativa donde él aparecía como la víctima de un matrimonio lleno de sacrificios. En cada evento repetía la misma frase. Hay personas que simplemente viven aprovechándose del esfuerzo ajeno. Los asistentes asentían sin conocer la historia completa. Algunos incluso felicitaban a Alejandro por haber tenido el valor de divorciarse. Mientras tanto, Valeria abandonó la enorme casa que había decorado durante años y alquiló un pequeño apartamento con muebles usados. Las fotografías familiares quedaron guardadas dentro de una caja que jamás volvió a abrir. No porque dolieran, sino porque ya no representaban la verdad. Cada mañana caminaba varias cuadras hasta una cafetería donde trabajaba temporalmente mientras buscaba un empleo estable. Muchos clientes jamás imaginaron que aquella mujer que servía café había participado silenciosamente en la construcción de una empresa valorada en cientos de millones. Ella tampoco se molestaba en explicarlo. Había descubierto que la dignidad no necesitaba espectadores. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba una mesa junto a la ventana, observó cómo una elegante camioneta negra se detenía frente al local. Del vehículo descendieron dos hombres vestidos con impecables trajes oscuros. Entraron preguntando directamente por ella. La administradora creyó que se trataba de algún problema legal. Valeria también. El mayor de los hombres se acercó con una carpeta de cuero. ¿Señora Valeria Salas? Sí. Mi nombre es Ernesto Fuentes. Soy representante del despacho jurídico Rivas y Asociados. Ella sintió un ligero nudo en el estómago. Pensó que Alejandro había iniciado algún nuevo proceso judicial. ¿Ocurre algo? El abogado la observó durante unos segundos antes de responder. Necesitamos hablar sobre la lectura de un testamento. Valeria frunció el ceño. Creo que hay un error. No tengo familiares con grandes patrimonios. El abogado abrió cuidadosamente la carpeta. ¿Conoció usted al señor Esteban Montenegro? Ese nombre cayó sobre ella como un relámpago. Recordaba vagamente a un hombre elegante que había visto apenas 3 veces durante su infancia. Su madre lo llamaba simplemente el tío Esteban. Después desapareció. Nunca volvió a mencionarse en casa. Hace más de 20 años que no sé nada de él. Lamentablemente el señor Montenegro falleció hace 2 semanas en Suiza. Valeria permaneció inmóvil.
No sentía tristeza. Solo una enorme confusión. Lo siento, pero no entiendo qué relación tengo con esto. El abogado respiró profundamente. Usted figura como la principal heredera de su patrimonio. Durante unos segundos, el sonido de la cafetería desapareció. Las conversaciones. Las máquinas de café. Las cucharillas golpeando las tazas. Todo quedó en silencio. Debe haber otra Valeria Salas. Hemos confirmado su identidad mediante múltiples registros internacionales. Ella negó lentamente. No. Eso es imposible. El abogado deslizó un antiguo sobre amarillento sobre la mesa. En el reverso aparecía una caligrafía elegante. Para mi sobrina Valeria. Entréguese únicamente después de mi muerte. Las manos de Valeria comenzaron a temblar. Jamás había visto aquella letra. Pero por alguna razón, sintió una conexión inmediata. Abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Querida Valeria. Probablemente te preguntes por qué desaparecí. Tu madre y yo cometimos errores que jamás pudimos reparar. Pero nunca dejé de seguir tu vida. Vi cómo crecías. Vi los sacrificios que hiciste. También observé cómo entregabas tu inteligencia para construir los sueños de otros mientras olvidabas los tuyos. Esperé muchos años antes de tomar esta decisión porque necesitaba estar seguro de algo. Quería comprobar que tu valor no dependiera del dinero. Y lo comprobé. Perdiste casi todo. Pero nunca perdiste tu dignidad. Eso significa que estás preparada para recibir aquello que construí durante 5 décadas. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. El abogado permaneció en respetuoso silencio. Ella continuó leyendo. No heredas únicamente empresas, edificios o inversiones. Heredas una responsabilidad. Quiero que utilices esta fortuna para demostrar que el verdadero poder jamás necesita humillar a nadie. Si alguna vez quienes te despreciaron intentan regresar atraídos por el dinero, recuerda algo. La riqueza revela el carácter. No lo transforma. La carta terminaba con una sencilla firma. Con orgullo. Tu tío Esteban. Valeria levantó lentamente la vista. ¿De qué patrimonio estamos hablando exactamente? El abogado cerró la carpeta con absoluta serenidad. El señor Montenegro fue extremadamente discreto durante toda su vida. Muy pocas personas conocían la magnitud de sus inversiones. Sacó entonces otro documento. Después de la valoración final realizada en Europa, Norteamérica y Asia, el patrimonio consolidado supera actualmente los 4.800 millones de dólares. La taza que sostenía la administradora cayó al suelo y se hizo añicos. Nadie dentro de la cafetería dijo una sola palabra. El abogado continuó como si estuviera leyendo una cifra cualquiera. Además del capital financiero, usted pasa a controlar un grupo internacional con participaciones en energía, tecnología, infraestructura portuaria, biotecnología y fondos de inversión privados. Valeria permanecía completamente inmóvil. No lograba procesar ninguna palabra. El abogado añadió con absoluta naturalidad. También deberá viajar cuanto antes, porque la junta directiva se niega a tomar decisiones importantes hasta conocer personalmente a la nueva presidenta del conglomerado Montenegro Internacional. Valeria creyó haber escuchado mal. ¿Presidenta? El abogado asintió con una tranquilidad que contrastaba con el caos que comenzaba a formarse en su mente. Su tío fue muy específico. No deseaba que la empresa quedara en manos de ejecutivos ni de fondos de inversión. Consideraba que el liderazgo debía permanecer en la familia, siempre que el heredero demostrara integridad. Durante años observó discretamente su vida. Usted nunca lo supo, pero cada decisión importante que tomó fue analizada por él. Valeria apoyó lentamente ambas manos sobre la mesa. Yo no sé dirigir un conglomerado internacional. Eso mismo dijo el señor Montenegro que respondería. El abogado sonrió por primera vez. Por eso dejó otra instrucción. Sacó una segunda carta, más pequeña. Si lo primero que dices es que no estás preparada, entonces sí eres la persona correcta. Valeria soltó una risa nerviosa, mezclada con lágrimas. Aquellas palabras parecían atravesar el tiempo.
Era como si aquel hombre hubiera anticipado cada una de sus reacciones. Durante 6 meses, continuó Ernesto, contará con el apoyo del Consejo Ejecutivo. Ninguna decisión estratégica podrá tomarse sin su aprobación, pero tampoco estará sola. Su tío diseñó un sistema para enseñarle el funcionamiento de todas las compañías. Ella respiró profundamente. Toda su vida había organizado empresas desde las sombras. Había elaborado presupuestos, negociado contratos, optimizado procesos y salvado negocios sin recibir reconocimiento. Nunca imaginó que aquellas habilidades silenciosas terminarían conduciéndola hacia un imperio empresarial. 2 días después, un avión privado despegó rumbo a Ginebra. Mientras observaba las nubes desde la ventanilla, Valeria recordó el diminuto apartamento que había dejado esa mañana. El mismo colchón sencillo. La cafetera económica. Las cajas aún sin desempacar. Todo seguía allí. No quiso cancelar el contrato de alquiler. Necesitaba recordar quién era antes de que el dinero intentara definirla. Al aterrizar, una comitiva de vehículos la esperaba. No había ostentación innecesaria. Solo eficiencia. El trayecto terminó frente a un edificio de cristal y acero cuya arquitectura imponía respeto sin recurrir al exceso. En la entrada principal, más de 40 ejecutivos aguardaban en absoluto silencio. Hombres y mujeres provenientes de distintos países. Al verla descender del automóvil, todos se pusieron de pie. El director financiero dio un paso adelante. Bienvenida, señora Montenegro. Ella sonrió con amabilidad. Prefiero que me llamen Valeria. Algunos intercambiaron miradas discretas. No era la reacción que esperaban. La mayoría suponía que una heredera multimillonaria llegaría rodeada de guardaespaldas, joyas y exigencias. En cambio apareció con un traje azul marino elegante pero sencillo y un pequeño cuaderno de notas bajo el brazo. La primera reunión duró casi 6 horas. No habló demasiado. Escuchó. Tomó apuntes. Hizo preguntas precisas. Cada respuesta generaba una nueva pregunta. Los directivos comenzaron a mirarse entre ellos. Aquella mujer entendía los balances con una velocidad sorprendente. Detectaba inconsistencias que otros pasaban por alto. Recordaba cifras sin necesidad de revisar los documentos. Relacionaba problemas de distintas divisiones como si llevara años trabajando allí. Al finalizar la sesión, el vicepresidente de operaciones se acercó al director jurídico. ¿Está segura de que nunca administró una multinacional? Ernesto respondió con una leve sonrisa. No. Administró algo mucho más difícil. Sobrevivió durante años haciendo que otros parecieran genios. Mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, Alejandro disfrutaba de una cena con varios empresarios. Brindaba por la expansión de su compañía. Las revistas económicas comenzaban a mencionarlo como uno de los ejecutivos más prometedores del país. El divorcio fue la mejor decisión de mi vida, comentó levantando la copa. Hay personas que solo frenan el éxito. Las risas no tardaron en acompañarlo. Uno de los asistentes revisó distraídamente su teléfono móvil. De repente dejó de sonreír. Alejandro, ¿conoces a una tal Valeria Salas? Él soltó una carcajada. Claro. Es mi exesposa. ¿Por qué? El hombre giró lentamente la pantalla hacia él. En la portada de un importante medio financiero internacional aparecía una fotografía tomada apenas unas horas antes. Valeria estrechaba la mano de varios directivos frente al logotipo de Montenegro International. El titular ocupaba toda la página. Heredera inesperada asume el control de un conglomerado valorado en miles de millones. Alejandro frunció el ceño. Debe ser otra persona. El empresario amplió la fotografía. No había duda. Era ella. Con la misma serenidad que había mostrado durante el divorcio. Con la misma expresión tranquila que él había confundido con resignación. Las conversaciones alrededor de la mesa comenzaron a apagarse. Todos observaban alternativamente el teléfono y el rostro de Alejandro. ¿No decías que trabajaba en una cafetería? Él tragó saliva. Eso hacía. Otro empresario empezó a leer el artículo en voz alta.
La nueva presidenta fue seleccionada personalmente por el fundador debido a su trayectoria ética y a su extraordinaria capacidad para resolver problemas empresariales de alta complejidad. Alejandro sintió un escalofrío. Continuó escuchando. Fuentes cercanas al fallecido magnate aseguran que la heredera participó durante años, aunque de manera anónima, en la recuperación financiera de diversas compañías. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro recordó escenas que había preferido olvidar. Las noches en las que Valeria permanecía despierta revisando contratos. Las ocasiones en que encontraba soluciones antes que sus propios consultores. Las reuniones donde él recibía los aplausos por ideas que en realidad habían nacido en la mesa del comedor de su casa. Nunca le dio crédito. Siempre creyó que era normal. Siempre asumió que ella estaría allí. Un incómodo silencio se instaló alrededor de la mesa. Nadie volvió a brindar. Uno de los inversionistas preguntó con cautela. Alejandro, si ella era capaz de hacer todo eso, ¿cuánto del crecimiento de tu empresa fue realmente mérito tuyo? La pregunta cayó como un martillo. Nadie respondió. Ni siquiera Alejandro. Porque por primera vez desde el divorcio comenzó a preguntarse si la fortuna que había construido llevaba mucho más de Valeria de lo que jamás estuvo dispuesto a admitir. Aquella noche, Alejandro no logró dormir. El silencio de su lujosa residencia era distinto al de otras ocasiones. Antes le transmitía la satisfacción de haber alcanzado el éxito. Ahora parecía burlarse de él. Caminó hasta su despacho y abrió una vieja caja donde guardaba documentos de los primeros años de la empresa. Durante mucho tiempo jamás sintió la necesidad de revisarlos. Comenzó a sacar carpetas. Propuestas comerciales. Proyecciones financieras. Planes de expansión. Poco a poco descubrió algo que nunca había querido ver. La mayoría de aquellos documentos estaban escritos con la letra de Valeria. Había páginas completas llenas de anotaciones hechas por ella. Correcciones. Nuevas estrategias. Cálculos de rentabilidad. Incluso encontró un cuaderno donde Valeria había diseñado un plan para reducir costos logísticos que años atrás permitió salvar la empresa de una grave crisis financiera. Él había presentado aquella idea ante los inversionistas como si fuera suya. Nadie lo había cuestionado. Ni siquiera ella. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez sintió el peso de una verdad incómoda. Había confundido el brillo del escenario con el verdadero talento. Mientras él aparecía en entrevistas y revistas, alguien trabajaba en silencio para que todo funcionara. Y esa persona ya no estaba. A la mañana siguiente las consecuencias comenzaron a aparecer. Su directora de recursos humanos pidió una reunión urgente. Tenemos un problema. ¿Qué ocurre? 5 gerentes senior han presentado su renuncia. Alejandro frunció el ceño. ¿Todos al mismo tiempo? Ella asintió. Y 3 de ellos aceptaron cargos en Montenegro Internacional. Aquellas palabras le provocaron una sensación inesperada. No era únicamente competencia. Era un mensaje. Los mejores profesionales estaban siguiendo a Valeria. Horas más tarde llegaron nuevas noticias. 2 importantes fondos de inversión solicitaron revisar los contratos antes de renovar su participación. Un banco internacional suspendió temporalmente una línea de crédito hasta evaluar la estabilidad futura de la empresa. Y para completar la jornada, uno de sus principales clientes pospuso indefinidamente una negociación multimillonaria. Alejandro reunió inmediatamente a su equipo directivo. ¿Qué está pasando? Nadie respondió durante varios segundos. Finalmente habló el director financiero. No se trata solo de la noticia sobre tu exesposa. Entonces explícate. El mercado interpreta que si una heredera de ese nivel fue elegida por un empresario reconocido por su inteligencia estratégica, debe existir una razón. Alejandro golpeó suavemente la mesa. ¿Y eso afecta a mi empresa? Mucho más de lo que imaginas. Otro ejecutivo intervino. Los analistas comenzaron a revisar la historia de ambas compañías. Encontraron coincidencias entre algunas decisiones estratégicas tuyas y proyectos anteriores elaborados por Valeria. Alejandro sintió un vacío en el estómago. ¿Cómo pudieron encontrar eso?
Porque muchos antiguos empleados ya están hablando. La sala quedó completamente en silencio. Durante años nadie había dicho una palabra por lealtad hacia Valeria. Ahora esa lealtad seguía existiendo. Solo que ya no lo beneficiaba a él. Mientras tanto, en la sede central de Montenegro International, Valeria recorría las distintas divisiones acompañada por el Consejo Ejecutivo. No caminaba deprisa. Se detenía frente a cada empleado. Preguntaba nombres. Escuchaba sugerencias. Visitaba laboratorios, centros logísticos, departamentos de innovación y plantas industriales. Los trabajadores comenzaron a comentar algo curioso. La nueva presidenta hacía preguntas que solo alguien realmente interesado en el negocio podía formular. No hablaba para impresionar. Hablaba para comprender. En una de las fábricas observó a una operaria detener la línea de producción durante unos segundos. Muchos directivos parecieron molestos. Pero Valeria pidió acercarse. ¿Por qué la detuvo? La mujer, visiblemente nerviosa, respondió. Detecté una pequeña vibración fuera de lo normal en esa máquina. Uno de los supervisores intervino rápidamente. Probablemente no sea nada importante. Valeria negó con calma. ¿Cuánto costaría revisar el equipo ahora? Unas 3 horas de mantenimiento. ¿Y si esa vibración provoca una avería dentro de 2 semanas? El ingeniero hizo un cálculo mental. Podríamos perder más de $15 millones entre producción detenida y reparaciones. Valeria sonrió. Entonces la decisión parece bastante sencilla. Ordenó detener temporalmente la línea para realizar la inspección. 3 horas después descubrieron una fractura interna que habría provocado una falla catastrófica. La noticia recorrió toda la empresa. Los empleados empezaron a verla de una forma diferente. No era simplemente la heredera del fundador. Sabía tomar decisiones. Y sobre todo sabía escuchar incluso a la persona con el cargo más humilde. Aquella misma tarde convocó una reunión extraordinaria. Los ejecutivos esperaban el tradicional discurso corporativo. En cambio, Valeria dijo algo completamente distinto. Quiero eliminar la política que obliga a los empleados a solicitar 5 autorizaciones para presentar una idea. Los directores intercambiaron miradas. Uno de ellos preguntó: ¿cuál será el nuevo procedimiento? Uno solo. Silencio. Si una buena idea necesita atravesar 5 escritorios antes de llegar a quien puede aprobarla, no tenemos un problema de creatividad. Tenemos un problema de burocracia. Varios ejecutivos comenzaron a tomar notas apresuradamente. Ella continuó. Las mejores soluciones rara vez nacen en la oficina presidencial. Suelen aparecer donde realmente ocurren los problemas. Al terminar la reunión, Ernesto Fuentes observó discretamente a los demás miembros del consejo. Muchos sonreían. Otros parecían genuinamente entusiasmados. El ambiente había cambiado por completo en apenas unos días. Aquella noche, antes de abandonar el edificio, Ernesto entregó a Valeria una pequeña caja de madera. Su tío pidió que recibiera esto únicamente después de presidir su primera reunión oficial. Dentro había un antiguo reloj de bolsillo acompañado por una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que ya entendiste la primera lección. Las empresas no crecen porque una sola persona sea brillante. Crecen porque alguien sabe descubrir el talento de los demás. Nunca olvides eso. Valeria acarició el reloj con una mezcla de emoción y gratitud. No conoció realmente a Esteban Montenegro. Sin embargo, comenzaba a sentir que lo entendía mejor con cada carta. En ese mismo instante, al otro lado del océano, Alejandro permanecía sentado frente a la pantalla de su computadora, observando cómo las acciones de su empresa registraban una nueva caída tras la publicación de un informe firmado por una prestigiosa firma internacional. El documento no cuestionaba sus cifras financieras. Cuestionaba algo mucho más difícil de recuperar: la confianza en su liderazgo. Y mientras releía una y otra vez aquellas conclusiones, su teléfono comenzó a sonar sin descanso. No era un cliente. No era un inversionista. Era alguien cuyo nombre no esperaba volver a ver jamás,
Alguien que había permanecido en silencio durante años y que, por razones que todavía desconocía, había decidido llamarlo precisamente cuando todo empezaba a desmoronarse. Alejandro observó la pantalla durante varios segundos antes de contestar. El nombre que aparecía era el de Ricardo Ibáñez. Había sido el primer inversionista importante de la empresa, un hombre conocido por detectar talento antes que nadie y por abandonar cualquier proyecto en cuanto percibía una grieta en el liderazgo. Nunca llamaba por cortesía. Si marcaba un número, era porque había tomado una decisión. Ricardo. Necesito verte. Ahora. La llamada terminó sin despedidas. Una hora después, ambos estaban sentados en un reservado de un exclusivo club empresarial. Ricardo no pidió café. Ni siquiera abrió el menú. Fue directo al punto. Voy a vender todas mis acciones. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Eso sería un desastre para el mercado. Lo sé. Entonces, ¿por qué hacerlo? Ricardo lo observó fijamente. Porque acabo de descubrir algo que cambia completamente mi percepción sobre ti. Alejandro intentó mantener la compostura. ¿Tiene que ver con Valeria? Tiene que ver con la verdad. Sacó una carpeta delgada y la dejó sobre la mesa. Dentro había copias de antiguos correos electrónicos, borradores de proyectos y presentaciones internas. Cada documento tenía algo en común. Las versiones originales estaban firmadas por Valeria. Las presentaciones finales aparecían únicamente con el nombre de Alejandro. Él tragó saliva. Eso era trabajo del equipo. Ricardo negó lentamente. No insultes mi inteligencia. Durante 20 años he invertido en empresas. Sé distinguir entre una colaboración y una apropiación sistemática del mérito. El silencio resultó insoportable. Finalmente Ricardo continuó. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Alejandro permaneció inmóvil. Creíste que el liderazgo consistía en recibir los aplausos. Los verdaderos líderes consiguen que otros brillen. Tú hiciste exactamente lo contrario. Durante años apagaste la luz de la persona que más contribuía a tu éxito. Aquellas palabras dolían más que cualquier caída en la bolsa. Porque en el fondo sabía que eran ciertas. Ricardo se levantó lentamente. No vendo mis acciones porque tu empresa esté perdiendo dinero. Las vendo porque ya no confío en el hombre que la dirige. Cuando salió del salón, Alejandro permaneció solo frente a la carpeta. Por primera vez comprendió que el problema no era la fortuna de Valeria. Era que la imagen que había construido durante años comenzaba a resquebrajarse. Mientras tanto, en Ginebra, Valeria recibía otra sorpresa. Ernesto la condujo hasta una planta superior del edificio principal. Frente a una enorme puerta de madera oscura había una placa de bronce. Archivo personal del fundador. Solo usted tiene autorización para entrar. La puerta se abrió con un sistema biométrico previamente configurado. El interior parecía una mezcla entre biblioteca, despacho y museo. Miles de carpetas perfectamente organizadas. Fotografías. Mapas. Modelos de proyectos. Libretas escritas a mano. Era la historia completa de Montenegro Internacional. Sobre el escritorio principal descansaba un pequeño reproductor de vídeo acompañado por una nota. Cuando estés lista. Valeria presionó el botón. La pantalla cobró vida. Por primera vez vio el rostro de su tío moviéndose. Era un hombre de cabello completamente blanco con una mirada serena y una voz pausada. Hola, Valeria. Si estás viendo esto significa que ya no estoy aquí. Espero que no estés demasiado enfadada conmigo por haber permanecido lejos durante tantos años. Créeme, habría sido mucho más sencillo acercarme. Pero necesitaba proteger algo mucho más importante que mi apellido. Necesitaba proteger tu libertad para convertirte en quien realmente eras. Valeria sintió un nudo en la garganta. El hombre sonrió con calidez. He observado cientos de empresarios durante mi vida. La mayoría compartía una característica. Cuando obtenían poder, dejaban de escuchar. Tú hiciste lo contrario. Cuanto más sufrías, más aprendías a comprender a los demás. Eso no puede enseñarse en ninguna universidad.
El vídeo continuó durante casi una hora. Esteban no hablaba únicamente de negocios. Hablaba de personas. De confianza. De errores. De las veces que perdió millones por confiar en alguien equivocado y de las ocasiones en que ganó fortuna simplemente porque decidió darle una oportunidad a un empleado desconocido. Antes de terminar, hizo una pausa. Su expresión cambió. Hay algo que todavía no sabes. Y probablemente Ernesto tampoco. Existe una razón mucho más profunda por la que decidí convertirte en mi heredera. No tiene que ver con la sangre. Ni con la familia. Tiene que ver con una deuda. Una deuda que jamás pude pagar. La grabación terminó abruptamente. La pantalla quedó completamente negra. Valeria miró alrededor, desconcertada. ¿Eso es todo? Ernesto parecía tan sorprendido como ella. Yo nunca había visto ese vídeo. Ella volvió a reproducir los últimos minutos. No había continuación. Solo aquella misteriosa referencia a una deuda desconocida. Esa misma noche decidió revisar personalmente los archivos privados del fundador. Las carpetas estaban clasificadas por décadas. Los primeros años de expansión. Las adquisiciones. Las crisis financieras. Los proyectos sociales. Horas después encontró una caja sin etiquetas escondida en un compartimento lateral de la biblioteca. Dentro había fotografías antiguas. En una de ellas aparecía una mujer muy joven sonriendo junto a Esteban. Valeria sintió que el corazón se aceleraba. Era su madre. Pero había algo extraño. La imagen mostraba una cercanía imposible de ignorar. No parecía una simple fotografía familiar. Había una complicidad evidente entre ambos. También encontró varias cartas jamás enviadas. La primera comenzaba con una frase inquietante. Querida Isabel, algún día tendré que contarle toda la verdad a Valeria. Valeria dejó escapar el aire lentamente. Aquella era la letra de Esteban. Pasó la página. Las siguientes líneas parecían contener una confesión capaz de cambiar por completo la historia de su familia. Justo cuando iba a seguir leyendo, alguien llamó con insistencia a la puerta del archivo privado. Ernesto miró el reloj. Era casi medianoche. Nadie debería estar aquí a esta hora. El sistema de seguridad emitió una señal luminosa. Una voz sonó por el intercomunicador. Disculpen la interrupción, señora Montenegro. Tenemos una situación inesperada. Un hombre acaba de llegar en un vuelo privado desde Londres. Insiste en verla inmediatamente. Dice que conoció personalmente al señor Esteban Montenegro y que, si usted lee esas cartas antes de hablar con él, cometerá el mayor error de toda su vida. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras cerraba lentamente la carta y la guardaba de nuevo en la caja. Miró a Ernesto, que tampoco podía ocultar su desconcierto. Hazlo pasar. Minutos después, un hombre de unos 70 años, de cabello completamente plateado y porte distinguido, cruzó la puerta del archivo. Caminaba apoyándose en un elegante bastón de madera, pero sus ojos conservaban una lucidez extraordinaria. Mi nombre es Thomas Whitmore, dijo con voz serena. Fui el mejor amigo de Esteban Montenegro durante 43 años. Valeria permaneció en silencio. Thomas observó la caja abierta sobre el escritorio y sonrió con melancolía. Sabía que la encontrarías. Sacó un sobresellado del bolsillo interior de su chaqueta. Esteban me pidió que te entregara esto únicamente si llegabas hasta aquí. Valeria rompió cuidadosamente el sello. Dentro había una sola hoja. Si Thomas está frente a ti, significa que has demostrado exactamente lo que esperaba. No permitiste que la curiosidad venciera a la prudencia. Antes de descubrir la verdad sobre tu madre, primero escucha a quien vivió aquella historia conmigo. Valeria levantó la vista. Thomas respiró profundamente antes de comenzar. Tu madre salvó la vida de Esteban cuando ambos eran jóvenes. Durante un viaje de negocios ocurrió un terrible accidente automovilístico en los Alpes. Esteban quedó atrapado entre los restos del vehículo mientras el automóvil comenzaba a incendiarse. Todos huyeron excepto Isabel. Fue ella quien regresó entre las llamas para sacarlo.
Aquella decisión le dejó cicatrices físicas y cambió su vida para siempre. Esteban jamás olvidó ese acto. Años después quiso devolverle el favor ofreciéndole una fortuna, una posición privilegiada y una vida de lujos. Pero Isabel rechazó todo. Solo le hizo prometer una cosa. Nunca permitas que mi hija crea que el dinero vale más que el carácter. Tomás sonrió mientras recordaba aquellas palabras. Por eso desapareció de sus vidas. No fue por indiferencia. Fue porque respetó la voluntad de tu madre. Valeria sintió como las lágrimas recorrían lentamente su rostro. Toda una vida creyendo que había sido olvidada. Y la realidad era exactamente la contraria. Había sido protegida. Tomás continuó. Cuando tu madre falleció, Esteban quiso buscarte inmediatamente. Pero descubrió que estabas construyendo tu propia vida. Decidió observar desde lejos. Intervino únicamente cuando era absolutamente necesario. Ernesto abrió los ojos con sorpresa. ¿Intervino? Tomás asintió. ¿Recuerdas aquella ocasión en que la empresa de Alejandro estuvo a punto de quebrar por falta de financiación? Valeria recordó perfectamente aquella angustiosa semana. Tomás sonrió. El banco que aprobó aquel crédito pertenecía a un fondo donde Esteban era el principal accionista. Nunca ayudó a Alejandro. Te ayudó a ti. Siempre supo que eras tú quien mantenía aquella empresa con vida. Valeria cerró los ojos. De pronto comprendió que incluso en los momentos más oscuros, alguien había confiado silenciosamente en ella. No para evitarle las dificultades, sino para darle la oportunidad de superarlas. Semanas después, Montenegro International celebró su primera asamblea mundial bajo el liderazgo de Valeria. Miles de empleados siguieron el discurso desde oficinas distribuidas en más de 40 países. Los medios internacionales esperaban anuncios sobre inversiones multimillonarias o nuevas adquisiciones. En cambio, Valeria comenzó diciendo algo que nadie esperaba. Durante muchos años confundí el éxito con el reconocimiento. Pensé que trabajar en silencio significaba permanecer invisible. Hoy entiendo que las raíces de un árbol nunca reciben aplausos. Y sin embargo sostienen todo el bosque. El auditorio permaneció completamente inmóvil. Esta empresa no crecerá porque una sola persona tome todas las decisiones. Crecerá porque aprenderemos a reconocer el talento antes que el ego. A partir de hoy, ningún proyecto será presentado con el nombre de un solo ejecutivo. Cada logro reflejará el trabajo de todo el equipo. Las cámaras captaron algo inusual. Muchos empleados tenían los ojos llenos de lágrimas. No estaban escuchando a una heredera. Estaban viendo a una líder. Los meses siguientes transformaron el conglomerado. Los programas de desarrollo para jóvenes profesionales se multiplicaron. Los empleados de menor rango comenzaron a participar directamente en procesos de innovación. La rotación de personal cayó a mínimos históricos. Las utilidades aumentaron. Pero lo más importante era algo imposible de medir con cifras. La gente volvía a trabajar con orgullo. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba una realidad completamente distinta. Su empresa perdió inversionistas. Los mejores talentos aceptaron ofertas en otras compañías. Los artículos que antes lo describían como un visionario ahora analizaban sus errores de liderazgo. Un día decidió pedir una reunión con Valeria. No para recuperar el matrimonio. Eso pertenecía al pasado. Quería pedir perdón. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el silencio resultó más pesado que cualquier discusión que hubieran tenido durante el divorcio. Alejandro bajó la mirada. Pasé años creyendo que el éxito era demostrar que era mejor que los demás. Nunca entendí que tú hacías que todos fueran mejores. Lo siento. Valeria lo observó durante unos segundos. No había rencor en sus ojos. Tampoco orgullo. Solo paz. El perdón no cambia el pasado, Alejandro. Pero puede cambiar a la persona que decide ser mañana. Él asintió lentamente. No esperaba nada más. Al salir del edificio comprendió que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido la oportunidad de valorar a la persona más extraordinaria que había conocido. Valeria volvió a la ventana de su despacho.
Desde allí contempló el horizonte mientras sostenía el viejo reloj de bolsillo de Esteban. Pensó en su madre. En los años de sacrificio. En la pequeña cafetería. En el diminuto apartamento donde creyó que todo había terminado. Sonrió. La vida tenía una manera extraordinaria de recompensar a quienes seguían siendo íntegros incluso cuando nadie los observaba. Porque el verdadero giro de aquella historia nunca fue una herencia de miles de millones. Fue descubrir que la mayor riqueza no estaba en las empresas, los edificios ni las cuentas bancarias. Estaba en el carácter que permanecía intacto después de la humillación. En la dignidad que sobrevivía al desprecio. En la humildad que seguía viva incluso cuando el mundo entero finalmente se ponía de pie para aplaudir. Y esa fue la lección que jamás apareció escrita en ningún testamento, pero que terminó convirtiéndose en el legado más valioso de todos. El dinero puede cambiar el destino de una persona, pero solo la integridad puede cambiar el destino de generaciones enteras.